Creo que tú lo harás, tus promesas se cumplirán, nada nos detendrá, veremos tu gloria en este tiempo de esperanza, veremos tu gloria en este tiempo de esperanza. Creo que tú lo harás, tus promesas se cumplirán, nada nos detendrá, veremos tu gloria en este tiempo de esperanza, veremos tu gloria en este tiempo de esperanza. Dios les bendiga, muy buenas noches, amados hermanos, amigos, amada audiencia que nos ve. Doy gracias a Dios por darme la oportunidad de estar en esta noche junto a todos ustedes, junto a mi amada esposa, en este programa Tiempo de Esperanza, un programa el cual tiene un propósito: bendecir a todo aquel que pueda escuchar y que pueda ser partícipe de esta gran bendición. Y en esta noche, mi amor, tenemos un tema muy importante. Un tema el cual estoy seguro que podrá ser de mucha bendición para su vida. Y la verdad que hablar de todos estos temas edifican y enriquecen nuestro corazón. Hoy vamos a hablar bajo el tema el síntoma del doble ánimo. Así que dejo con todos ustedes a mi amada esposa para que nos salude. Dios les bendiga, amada audiencia, amados hermanos que están a través de los medios de comunicación. Desde aquí de la ciudad de Madrid les saludamos con mucho cariño y respeto a cada uno de ustedes. Sabemos que será un programa de gran bendición y a la vez también les invitamos a que usted siga en esa sintonía, porque el día de hoy, como decía nuestro amado pastor, hay un tema que requiere esa atención y también el cuidado a la hora de examinarnos bajo la luz de la palabra. Así que siga en sintonía y estaremos desarrollando con la ayuda del Señor también este tema que es seguro que va a ser de gran bendición para cada uno de ustedes. Recordando la importancia de que el ánimo es una parte fundamental de nuestra vida, y específicamente una de las cosas que el apóstol Santiago recomienda es aprender a tener ese dominio propio y ese equilibrio en el ánimo, porque, por ejemplo, el doble ánimo que nos habla la Biblia lo lleva a darnos a conocer de que es un síntoma destructivo. El doble ánimo es considerado como la inconstancia, es un síntoma letal, es decir, es un síntoma que no lleva a una enfermedad, sino a morir espiritualmente. Es una actitud inestable y lo que hace es llenar de dudas e impide recibir las bendiciones de Dios. Por eso usted que me ve en algunos momentos seguro habrá estado luchando con este síntoma. Y por eso es importante que pongamos atención si aún no ha podido vencer esa área, que con la ayuda de Dios y a la luz de la palabra podamos ver que sí hay oportunidad y sí hay salida para aquella situación. Y efectivamente lo que decía Joan, la palabra de Dios nos dice en el texto que hemos leído como texto principal, en Santiago capítulo 1, versículo 8, nos dice que el hombre de doble ánimo es inconstante.
Es decir, que el doble ánimo nos habla de la inconstancia y es ese síntoma letal en la vida del cristiano. ¿Por qué debemos cuidarnos? Porque si descuidamos esa área, que es la inconstancia, entonces llevaremos nuestra vida cristiana a un conformismo, a una comodidad. Pero Dios quiere que nosotros no caigamos en ese síntoma, sino que al contrario seamos luz. Y antes de seguir desarrollando este tema, queremos también a usted que está a través de los medios, que ya son casi 17 personas, y de verdad de manera especial a usted que nos está viendo, quisiéramos lanzar una pregunta para que ustedes también puedan pues ser partícipes y así también qué bonito que usted pueda también testificar de cómo Dios le ha ayudado. Y la pregunta es la siguiente: ¿ha sentido usted alguna vez este síntoma del que estamos hablando, que es el síntoma del doble ánimo? ¿Ha sentido usted alguna vez este síntoma? Y cuéntenos cómo usted lo ha vencido. Entonces, esa es la pregunta. ¿Ha sentido alguna vez este síntoma? Y cuéntanos cómo lo has vencido. Gloria a Dios. A continuación también vamos a ver unas ciertas consecuencias de lo que es el doble ánimo, la inconstancia, que es lo que hemos leído el texto base que está en el libro de Santiago. Cuando la persona es de doble ánimo, es inconstante, que hemos dicho que es ese virus letal que si no se corrige a tiempo puede llevar al fracaso en la vida cristiana, pues una de las consecuencias que hay en el doble ánimo, cuando una persona tiene ese doble ánimo, es que no hay un crecimiento espiritual. Efectivamente. Y esto nos habla de la palabra de Dios en el libro de Efesios, capítulo 4, versículo 14, donde nos dice: para que no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Es decir, la inconstancia nos deja como niños fluctuantes. ¿Y qué es una persona que es fluctuante? Pues esa persona es cuando tiene esa falta de firmeza en la fe. Es una persona que constantemente está dudando de las promesas de Dios. Es inestable. Por ejemplo, muchas veces cuando se dice: ¿será que Dios me va a bendecir? ¿Será que Dios tiene algo conmigo? ¿Será que yo puedo ser útil en algo? Es que Dios me habló, pero tanto ha pasado el tiempo y yo no veo eso cumplido. Esa persona está dudando, porque recuerde que la inconstancia, ese doble ánimo, ¿verdad? Es una persona que es fluctuante, niños fluctuantes, lo dice la palabra del Señor, ¿verdad? No hay madurez, son muy susceptibles a cualquier falsa enseñanza o caen simplemente en ese error del engaño, ¿verdad? Pero, amados hermanos, Dios no quiere que nosotros fluctuemos, no quiere que tengamos esa falta de firmeza, al contrario, Dios quiere que usted y yo estemos firmes en lo que hemos creído. Pero cuando hay ese doble ánimo, corremos ese grave peligro de ver que nuestra vida no crezca, de que sigamos siendo los mismos de hace un año, de hace dos. El tiempo en la vida del cristiano no lo dice realmente la determinación que nosotros tengamos esa comunión con el Señor. Por eso no podemos ser, como dice la palabra del Señor, fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina. Porque mire que cuando se descuida y se cae en ese doble ánimo, podemos llevar incluso ser engañados por estratagema de hombres. Y Dios no quiere que caigamos en ese error. Y en muchas ocasiones nos hace cualquier pensamiento, cualquier palabra, cualquier comentario, sí, así puede es, llevar a esa persona a estar dudando de su fe, dudar de las promesas de Dios, dudar de que Dios tiene un plan para esa persona o para esa familia. Y es lo que la Biblia empieza a corregir, la falta de madurez, la falta de esa sensatez y esa firmeza que como hijos de Dios debemos tener. Otro de los puntos importantes que podemos ver que es como consecuencia a tener ese doble ánimo es la falta del fruto del Espíritu Santo y la perseverancia. Cuando vamos a la palabra entendemos que Jesucristo dio una parábola como fue la parábola del sembrador. Ahí en el Evangelio de San Mateo capítulo 13, versículo 20, vemos que Jesucristo, hablando a los discípulos,
daba una parábola muy importante que tenemos que tener en cuenta. El versículo 20 dice, y comieron todos. San Mateo 13, perdón. ¿Y él qué fue? Ok, aquí está. Dice así. Dice, por eso les habló por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen, ni entienden. El versículo 20 dice, el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, Así es. pero no tiene raíz. Así Aquí es es. donde viene el doble ánimo. No tiene raíz en sí, es decir, no hay firmeza en su convicción, Así es. sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Entonces, vemos que ese doble ánimo impide que pueda haber un fruto digno de arrepentimiento visible a esa persona, porque dependiendo de su pensamiento diario, Claro. puede amanecer con muchas ganas de servir a Dios Así es. y buscar del Señor y recuperar lo perdido, o tal vez ese día se acostó o amaneció con un pensamiento influenciado por las tinieblas. Aún muchas veces hay sueños Así es. Que que perturban. turban a una persona y porque ha tenido un sueño que tal vez no es muy agradable, ya por ahí el diablo empieza a meter esa semilla de cizaña de destruir su corazón. Entonces vemos que es la falta de raíz lo que muchas veces hace que el ser humano no tenga ese fruto, porque no tiene una convicción real Así es. de quién es Dios. La Biblia dice que Dios no cambia, ni Él tiene sombra Amén. de variación. Por eso es que el apóstol Santiago decía que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Es decir, no solamente no persevera espiritualmente, sino es una situación que le pueda llevar a tener problemas dentro de su trabajo, de su familia, de su estilo de vida, porque no es constante, no hay una firmeza en esa persona y no hay una seguridad, y normalmente va cambiando y es fácil de tropezar porque su ánimo le traiciona, le engaña y le hace pensar que Dios no está con él. Gloria al Señor. Entonces, un día amanece con gozo, otro día amanece muy triste. Son como, ¿verdad? Esos cambios continuos que tiene la persona. Sí, en muchas ocasiones yo cuando he estado predicando la palabra, recordaba un predicador que decía, y me llamaba mucho la atención, los cristianos ascensor, que un día están en lo más alto y otro día están en lo más bajo, porque no hay un equilibrio. Exacto, porque eso se debe también a esa falta de búsqueda, esa falta de comunión que tiene con el Señor. Cuando una vida tiene una vida equilibrada en la oración, o por lo menos, bueno, que a continuación también estaremos desarrollando, pero sí hay que hacer hincapié cuando esto sucede, no sucede de la noche a la mañana, porque el doble ánimo normalmente surge cuando hay esa falta de interés en las cosas de Dios. Entonces es tremendo lo que nos dice, ¿no?, la palabra del Señor en esta parábola, que no hay una raíz. Entonces es como ese gozo superficial, son esas cosas que al momento uno lo recibe como, ay, qué euforia, qué alegría, Dios me ha ministrado, pero quizás sale de la iglesia y vuelve el ataque, o vuelve la lucha, o vuelve la prueba, y otra vez esa persona vuelve a menguar. Y es que ahí también es la poca fe. Y la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Por eso muchas veces no se obtiene, por ejemplo, la oración que uno ora a Dios. Mucha gente dice, pero ¿por qué Dios no me responde? ¿Por qué Dios no me contesta si ya llevo orando? Quizás porque el día de hoy debemos examinarnos bajo la luz de la palabra. Quizás si hay ese doble ánimo, no siempre quizás se ve reflejado, pero hay momentos en los que usted se siente así. Un día está bien y otro día está mal. Pasa un mes y vuelve nuevamente eso. Eso ya es una inconstancia. Y no se obtiene también las promesas y las bendiciones de Dios por esa inconstancia. Entonces hay que ir a la raíz y cortar con eso y pedirle al Señor que nos dé su gracia, su fortaleza y vencer con ese doble ánimo. Y sobre todo pedir al Señor constancia y perseverancia. Amén. La perseverancia es algo que nos lleva a alcanzar humanamente cosas imposibles. Amén. Pero
el Señor en su palabra nos dice en Filipenses 4:13 que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y cuando Él nos da tales promesas, nosotros como pueblo de Dios debemos aferrarnos a tales promesas, porque es aquí donde está el poder del Evangelio. Así es. En creer, porque el Evangelio no es algo no es una religión para entenderla. Es una verdad que tenemos que obedecer. Así es. Y ahí es donde está nuestra recompensa a través de la obediencia que trae bendición a nuestras vidas. Bueno, como habíamos hecho, amado pastor, habíamos hecho esa pregunta a la audiencia, así que si usted todavía no ha respondido, le invitamos a que usted también participe. Y la pregunta es, ¿has sentido alguna vez este síntoma? Y cuéntanos cómo lo has vencido. Bueno, tenemos ya por aquí a dos hermanos, lo que he visto, gloria a Dios, y es nuestro hermano Juan Fernández, y nos dice, a la pregunta que hemos hecho a la audiencia, nos dice, sí, la he sentido en algunas ocasiones de mi vida cristiana, pero me acuerdo que lo vencí siempre en el consejo sabio, primero a través de la palabra de Dios de mi pastor, de un líder, un capitán, ya que Dios siempre ha puesto a mi alrededor personas muy sabias que se dejaron utilizar por Dios para percibirlos y darnos a conocer nuestra condición. Agradezco a Dios por eso. Yo creo que, siendo sinceros delante de la presencia de Dios, todos en alguna vez hemos tenido este síntoma del doble ánimo. Y es que aquí el enemigo no respeta rango, no respeta la condición física, emocional de cualquier persona. Obviamente en la vida cristiana el ataque es más fuerte, por decirlo así, porque es una lucha constante espiritual que luchamos con nosotros mismos con esta concupiscencia, como lo dice la palabra de Dios. Entonces, nuestro hermano, él pues sí reconoce que ha sentido muchas veces este síntoma, pero qué bueno es que Dios siempre nos hablará a través de su palabra, a través, como bien lo decía el hermano, de un consejo de su pastor, de un líder, de algún hermano que en ese momento pues fue usado como ese instrumento para que nuestro hermano pues reaccionara, porque muchas veces Dios tiene como que sacudirnos para decir reacciona, porque no estás yendo bien. Y gloria a Dios por esos sacudones, por esos tirones de oreja que Dios nos da para hacernos reflexionar, para hacernos ver que estamos yendo a un camino que a la postre va a traer destrucción y muerte repentina. Entonces Dios bendiga la vida de nuestro hermano Juan, y también qué bueno que él pudo obedecer también a lo que el Señor pues también le habló. Bueno, también, amado pastor, me gustaría que leyera aquí este otro comentario de nuestra hermana Lady. Amén. Nuestra hermana Lady Cifuentes dice lo siguiente: yo puedo testificar que en algún momento de mi vida pasé por ese doble ánimo, el cual me llevó a pensar que no servía para la obra de Dios. Y me menospreciaba, sintiéndome abrumada y muy triste, y aún llegué a pensar que Dios no estaba a mi lado. Esto lo pude vencer sometiéndome a Dios. Amén, gloria Importantísimo. a Dios. Empecé a buscarlo más en ayuno y oración y le pedí perdón por estos pensamientos que estaban perturbando mi mente. Así es. Y Dios se glorificó en mi vida y fui libre del doble ánimo. Gloria Qué bueno. a Dios. Nos gozamos de ese testimonio, hermana Lady, y es una gran realidad, ya que a través de estas batallas, por eso la Biblia dice, resistí al diablo y huirá de vosotros, porque es la manera de nosotros vencer. El enemigo, él ya tiene la batalla ganada contra la iglesia, él no puede destruirla porque el que está en nosotros es mayor. Entonces, él siempre lo que va a buscar es debilitar el cuerpo de Cristo. ¿Y cómo lo debilita? Lanzando saetas, lanzando dardos, utilizando cosas en la mente, muchas veces batallas que otros no ven, pero que están dentro de nosotros mismos, y ahí es donde nosotros tenemos que diagnosticar o darnos cuenta que tenemos ese síntoma de doble ánimo, y con la ayuda del Espíritu de Dios y utilizar esas armas, como dice la palabra, que son poderosas en Dios. Amén. Para destruir fortalezas, ahí es donde Dios nos va a dar la victoria, pero es que hay que resistirlo. Por eso la Biblia dice que ningún cobarde entrará al reino de los cielos. Así es.
Pues siguiendo con el transcurso de las consecuencias del doble ánimo, tenemos también otros que vamos a seguir leyendo, pero nos gustaría terminar con estos 2 puntos que todavía nos falta. Y es que el doble ánimo nos separa de lo santo. Así es. Y hay un texto que realmente a mí me gustó mucho cuando dice la palabra de Dios ahí en Santiago, capítulo 4, versículo 8. Mire lo que dice la palabra. O sea, si usted tiene alcance una Biblia, es importante que usted a través de esta palabra, que la palabra de Dios nos confronta, nos redarguye, es ese espejo para nuestra vida y nos dice la verdad, pues también la escudriñemos. Y mire lo que nos dice. Recuerde que el doble ánimo nos separa de lo santo. Y dice así en Santiago capítulo 4, versículo 8, y dice, acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos. Y dice algo también importante, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Se llama a los de doble ánimo a purificar sus corazones. Amén. Lo que implica que la inconstancia está directamente ligada al pecado y a una vida impura delante de los ojos de Dios. No es cualquier cosa. El doble ánimo es un obstáculo, es un impedimento, es una piedra de tropiezo que le impide a usted acercarse a Dios y experimentar su presencia. Por eso es que muchas veces quizás usted se encontrará en la iglesia o se encontrará en el lugar donde Dios lo ha establecido y quizás usted dice es que yo no siento nada, es que por más que quiero y le hago el esfuerzo de aprieto los ojos para llorar y no me sale ni una lágrima. Entonces uno tiene que examinarse. A la luz de la palabra, quizás el doble ánimo está afectando a su vida y usted mismo no es consciente y no se ha dado cuenta de que esa es la raíz que está impidiendo el crecimiento para, como decía nuestro amado pastor, para que haya ese fruto, para que haya esa vida cristiana de victoria en victoria, como dice la palabra del Señor. Entonces, mire qué tremendo, el doble ánimo nos separa de lo santo. Por eso el Señor llama a los que son inconstantes, a los que tienen ese doble ánimo, a purificar los corazones delante de su presencia. Acercaos a mí, dice el Señor. Entonces, a través de su palabra, el Señor nos habla, acercarnos a Él con un corazón sincero. Y que eso no sea un obstáculo para que usted reciba de su santa presencia, para que usted reciba de ese fuego del Espíritu Santo. Así es, y sobre todo en el ámbito espiritual hay grandes batallas en esa área porque hay muchas personas que se comparan con otras cuando están en la iglesia y ven que otros, el Señor los toca, les ministra y en ellos ven como ese menosprecio, como esa autoestima baja de decir Dios no está a mi lado, Dios no me toca a mí, esto no es para mí. Y cuántas personas en el mundo entero se han apartado de la iglesia a causa de estos pensamientos que no viene de parte de Dios, que viene del diablo, con el único propósito de apartar al creyente de lo espiritual y luego llevarlo a una condición destructiva y dañina. Para continuar con el cuarto punto de las consecuencias, una de las cosas con la cual se debe luchar como hijo de Dios, ¿verdad? Todos, es con los pensamientos que son contradictorios. Así es. Es decir, se cree en algo en un momento y luego se duda. No es un pensamiento con firmeza, sino es donde se introduce la semilla de la duda. La queja continua. Donde está, ¿será que Dios me ama? ¿Será que Dios está conmigo? ¿Será que estoy siéndole fiel a Dios? Porque muchas veces la propia conciencia nos acusa y empezamos a sentirnos que no somos dignos ni siquiera de estar delante de la presencia de Dios, porque nos sentimos ¿cómo sería la palabra? Sí, no nos sentimos aptos para estar delante de Dios, pero es que la Biblia dice que si nuestros pecados fueren rojos como el carmesí, Él blanquea nuestra vida como la blanca lana. Y también dice en Primera de Juan, hijitos, si hubieres pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo. Entonces, la palabra de Dios siempre irá contra aquellos pensamientos que vienen influenciados por las tinieblas para que el ser humano pueda aprender a saber de que en Dios hay oportunidad.
Así que la es. única oportunidad que se puede, que no tenemos es cuando ya se parta de este mundo. Así es. Pero mientras que tengamos esa oportunidad en el Señor, Así es. vamos a tener la oportunidad cada día, cada instante, cada Amén. momento de estar delante de la presencia de Dios, y Dios va a bendecir nuestras vidas. Gloria al Señor. Entonces, a través de estos pensamientos contrarios viene la duda, viene la queja, y eso, por ejemplo, nos lo muestra en la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, capítulo 4, versículo 8, donde dice: por lo demás, hermanos, Amén. todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Cuando vengan pensamientos que hagan dudar al ser humano, que hagan dudar tu vida, que te digan: tú no vales, tú no sirves, vete, nadie te ama, nunca vas a lograr lo que has perdido. Usted tiene que utilizar la sabiduría que Dios te ha dado y reprender toda obra de las tinieblas, y como dice el apóstol Pablo, hay que pensar en lo verdadero, hay que pensar en la palabra, hay que pensar en sus promesas, hay que creer, porque la Biblia dice que para el que cree, todo es posible, para Amén. el que cree en el Señor. Amén, Entonces amén. hay que pensar en todo lo que nos va a proporcionar vida espiritual y alejar de nuestra vida todo lo que nos va a restar en nuestra vida espiritual y en nuestra comunión con Dios. En muchas ocasiones hay personas que tienen problemas hasta dentro de su hogar, dentro de su familia, porque se va bien al trabajo y de repente llega a casa, en el transcurso del día estuvo pensando, y de repente vinieron pensamientos fuera de lo correcto, y llega a la casa, no A pelear habla, con todo. no dice nada, con amargura, y como que tuviera la culpa a la familia, y no se da cuenta que es una influencia satánica que le ha hecho tener su ánimo por los suelos y no tener ganas ni de vivir. ¿Cuántas personas han dicho muchas veces en los colegios, los que están en las universidades: no voy a lograr estudiar la carrera que quisiera, no voy a lograr graduarme? Y llega y como que empieza a tomar pensamientos tan negativos que lo primero que el diablo le dice es: quítate la vida, nadie te ama, te van a dar la espalda. Pero yo tengo una palabra para ti en esta hora, y decirte que en Cristo hay esperanza. Así es, amén. Amado pastor, pues qué preciosa enseñanza que Dios nos habla a través de su palabra. También aquí hay nuestra hermana Luz, nuestra hermana Fernanda, la pastora Fernanda desde Girona, que Dios la bendiga mucho. Dice así: así es, amados pastores, muchas veces es cuando no hay una raíz profunda en el Señor, son en esos momentos difíciles los que hace ver cuál es la raíz cuál es la raíz de la fe en el Señor. Es decir, si no hay una raíz profunda en el Señor, pues no tiene un fundamento esa persona. Y es que por eso vamos a la luz de la palabra, que cuando hay estas consecuencias, cuando usted está viendo que hay demasiada inconstancia, pues uno tiene que ir a la raíz del problema. También nuestra hermana María González nos dice también así: Dios sigue usando a nuestros amados pastores. Estas enseñanzas en lo personal me han ayudado mucho para la gloria de Dios, y sé que también muchas vidas. Amén, mi amada hermanita, gloria a Dios. Y nuestra hermanita Luz dice: pastora, respecto a la pregunta, sí, claro que sí, he sentido este síntoma del doble ánimo, ya que diariamente tenemos una lucha contra el reino de Dios y las tinieblas, contra el enemigo. Pero ahí es cuando dice que ella busca esa ayuda, en este caso de sus pastores, gloria a Dios, y me meto más en oración, así no tenga ganas de orar. Así no tenga ganas de orar, dice, como dice su palabra en Efesios 6:8, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Amén, mi hermanita Luz. Pues es que realmente cuando uno siente esos síntomas debe buscar la ayuda en el Señor de inmediato, y ese consejo, si usted tiene a sus pastores, ¿verdad? Busque esa ayuda en él, no luche usted solo, porque eso de luchar uno solo, de estar aislado, el enemigo viene más y ataca y bombardea su vida, y como decía nuestro amado pastor, vienen pensamientos contradictorios, lo que es la palabra de Dios, y entonces ahí es cuando surge esa inconstancia, incluso más a menudo, y la persona deja de seguir viniendo a la iglesia. Entonces por eso usted tiene también que luchar. También aquí nuestra amada hermana Catherine Chávez, nuestro amado pastor, que lo lea también. Amén. Dice: yo he sentido ese desánimo, momentos en los que me he sentido sola, dice la hermana,
a pesar de tener a la familia, y doy gracias a Dios porque por Él y su Santo Espíritu me han levantado por muchas veces, porque muchas veces no se habla de ello, no se comparte, pero Dios, que todo lo sabe, actúa en nosotros. Es una realidad, así es. En muchas ocasiones da recelo expresar esa condición, pero yo le quiero decir que en el área espiritual y en esa parte de ánimo no podemos automotivarnos, porque el que levanta del polvo al pobre y al menesteroso, ¿verdad?, lo hace sentar en lugares celestiales, es el Señor. Aleluya. Entonces, por eso es importante buscar siempre la ayuda espiritual para poder salir de esas condiciones. Amén, gloria a Dios. Pues gracias, amados hermanos, por ustedes estar ahí en sintonía. Vemos cómo Dios pues sigue hablando a través de sus siervos, de sus instrumentos, y efectivamente que esa es una enseñanza que nos lleva a todos a reflexionar, y que si en algún momento ha pasado esta etapa, pues usted lo vea como una victoria, como un triunfo más que Dios le ha dado. Y si está pasando quizás por esa situación, pues hoy el mensaje llegó a tiempo a su vida y hay que arreglar y hay que modificar todas esas áreas, porque es importante que estemos siempre a cuentas con el Señor. Nuestra hermana Diana de Irún, Dios la bendiga también, dice: el desánimo es algo terrible porque no hay paz, y gracias a Dios que nos fortalece. Efectivamente, cuando hay ese doble ánimo, pues también hay desánimo, claro está, ya va todo ligado, bendito sea el nombre del Señor. Pero Dios es bueno. Nuestra hermana Verónica desde Girona, gloria a Dios, Dios la bendiga, nos dice así: el doble ánimo en la vida de un creyente hará que traiga graves consecuencias. Yo recuerdo cuando me aparté, tenía poco tiempo en haber vuelto a Dios, y fue allí donde batallaba en esos dos pensamientos, que luchaba en ir a la iglesia, y no porque me daba vergüenza lo que dirían los hermanos, sino por haberse apartado. Sabemos que la oración es una columna vital del cristiano. Y bueno, tener a mis padres, a mis hermanas, que siempre me arroparon con sus oraciones, estuvieron para mí con una palabra, con un consejo, y ese amor que me ayudó en esos momentos. Creo que es bueno rodearse de personas que te acerquen a Dios y no callar, hablar para que puedan ayudar al creyente. Así es, mi hermanita Verónica. Sí que es verdad, como ella dice también, que experimentó ese doble ánimo, como también lo experimentó nuestra hermana Luz, pero qué bueno que todos llegan también, nuestro hermano Juan también que lo explicaba, qué bueno que todos llegan a algo que es importante. Dios fue el que les ayudó, y esos consejos sabios que llegaron a tiempo, amado pastor, que les ayudaron a poder vencer todo ese doble ánimo, y gloria a Dios. Y si usted está pasando esa situación, mire cómo hay aquí claros ejemplos, vivencias que no nos la inventamos nosotros, sino que las personas lo han vivido, lo han experimentado, y hoy en día sirven al Señor, y hoy en día siguen congregando, siguen buscando y siguen siendo de bendición donde Dios les ha puesto. Pero bueno, hemos estado hablando de las consecuencias del desánimo, del doble ánimo, pero por eso este programa se llama Tiempo de Esperanza, porque siempre hay una esperanza en el Señor. Así es. Entonces, mi amor, quisiera que tú des la solución a ese síntoma, que tiene un antídoto. Así que quisiéramos escucharte. Así es. ¿Cómo vencer el doble ánimo? Allí vamos. Así que preste atención usted que está ahí a través de los medios. La cura para la inconstancia es la constancia y la firmeza. Así es. Que vienen de una fe anclada en Dios, no en nosotros, sino en Dios. ¿Y cómo nosotros vamos a vencer todo ese doble ánimo? Pues, amado pastor, es algo importantísimo. Vencer el doble ánimo es como Dios nos ha entregado a la obra de Volvamos a Dios, en la cual pertenecemos. Una palabra importante: firmeza. Amén. Hay que mantenernos firmes en Dios. Hebreos capítulo 10, versículo 23. Dice: mantengamos firmes, sin fluctuar, amén, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. Gloria a Dios. Así como el enemigo nos lanza dardos, nos quiere destruir, Dios siempre nos dará la victoria. Amén. Porque en Él todo es posible, solamente que Él pide de nosotros ese voto de confianza. Así como Él lo dio en la cruz del Calvario por toda la humanidad, así Él espera de usted y de mí que le demos esa firmeza a su palabra. Amén. Y que le digamos al Señor:
es posible, lo voy a lograr en tus manos. La razón por la cual para poder estar firmes no es nuestra propia fortaleza, porque en nosotros no hay fuerza para vencer las áreas espirituales humanamente, sino que Dios es fiel y la fuente de nuestra esperanza es lo que nos da la capacidad para poder inevitablemente nuestros fallidos constantes volvernos a la constancia de Dios. Es decir, la fidelidad de Dios es el ancla inamovible para mantener la profesión de nuestra esperanza. Cuando el enemigo quiera lanzarnos turbulencias y hacernos mover y hacernos pensar de que no valemos, que no servimos, hay un ancla que podemos lanzar en medio del mar para decir, mi barco no se hundirá porque está anclado en el poder de la palabra de Dios, porque sé que Dios es fiel y el que nos llamó no nos abandonará. Gloria al Señor. Entonces, esto nos lleva a pensar de que nuestra profesión y nuestra esperanza significa aferrarnos a creer. Para el que cree todo es posible. El Evangelio y sus promesas nos permitirá ver circunstancias a través del poder de Dios que nos va cada día a motivar a que no podemos dudar de las promesas de Dios. Dios cumplirá su propósito, porque la Biblia dice, el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Y eso es una promesa que tenemos que tener bien anclada en nuestro corazón y bien marcada, para que no haya pensamiento, no haya duda, no haya situación que nos puede llevar a pensar de que no podemos lograrlo. Así es. ¿Cómo vencemos también el doble ánimo? Demostrando constancia en el servicio a Dios. Usted dirá, ay, pero pastora, no tengo ni ánimos, ni con mucha gente esa expresión, no tengo ánimo ni con no puedo ni caminar, ni con mi alma ya. Pero usted tiene que ser responsable donde Dios le ha puesto. Así es. Y sacar fuerza, esa fuerza que viene no de nosotros, sino de Dios, como dice la palabra, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Entonces usted tiene que ser también, demostrar esa constancia en el servicio de Dios. La Biblia nos dice en 1 Corintios capítulo 15, versículo 58, así que hermanos míos, amados, estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Qué bueno. Este versículo nos da una orden directa de estar firmes y constantes, pero añade también una instrucción práctica, creciendo en la obra del Señor un día, no, siempre. La persona constante no se detiene, se mantiene activa y productiva en el servicio a Dios, en su testimonio, en su vida de comunión, en esa ayuda al prójimo, ¿verdad? Todas las cosas que Dios nos enseña a través de su palabra, la seguridad de que nuestro trabajo en el Señor, amado hermano, no es en vano. Así es. Y es la motivación también para no desmayar. Un contraste directo con el inconstante, quien no recibe cosa alguna del Señor. Por eso la palabra nos dice ahí donde habíamos leído en Santiago capítulo 1, versículo 7. No piense pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Miren el contraste, ¿no? El Señor nos dice en 1 Corintios 15, 58, estad firmes y constantes creciendo en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano, pero si usted está ahí acomodado y no quiere hacerlo, también el Señor dice, no piense pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Muchas veces del área, por ejemplo, aquí nosotros en la iglesia tenemos bastantes, vamos a decirlo así, actividades diarias donde pues se convoca prácticamente a la juventud, a las damas, a cada sociedad para que puedan ser partícipes. Muchas veces cuando tenemos esa inconstancia, ¿será que voy? ¿Será que no voy? Pero muchas veces esa responsabilidad que se le ha llegado a esa persona le motiva. Ay, Dios mío, tengo que montar una cámara, tengo que venir. Dios mío, aunque estoy con este ánimo, pero es mi responsabilidad. Eso dice mucho de una persona. Entonces Dios también a través de esos medios se vale. Así es. Para esa persona jalarla. Y porque sabe que si viene acá tiene que ponerse a postrar, tiene que orar y tiene que encomendarse a Dios. Entonces, mire cómo Dios es tan maravilloso. A veces uno dice, ay, me gustaría dejar eso. O como decía nuestro amado pastor, esa queja continua. Ay, es que otra vez a mí, ¿por qué solo me toca a mí? Pero Dios es tan bueno que aún vamos a decirlo así, permite esas situaciones para que usted pueda venir a través de esa responsabilidad y ser constante en el trabajo que no lo ha dado el hombre,
se lo ha dado Dios. Entonces Así es importante usted también que crezca en ese servicio y sea constante donde Dios lo ha puesto. No sea negligente, no diga, ay, pues que estoy así desanimado, ya no voy a ir a la iglesia, no voy si está en el equipo, en técnico, pues usted tiene que estar ahí. Si está quizás en área de limpieza, hágalo con ese amor, hágalo con ese esmero, porque usted y yo le trabajamos para el Señor. Así. Y el punto número 3, que es muy importante que usted pueda analizar, es que hay que tener una vida disciplinada. Dios es un Dios de orden. Así es. Y la disciplina nos lleva a tener normas, reglas. La constancia a menudo se manifiesta como la inconstancia, perdón, a menudo se manifiesta como las manos caídas, es decir, manos vacías, rodillas paralizadas, pereza, desánimo, falta de acción, no queremos hacer muchas veces nada y esto nos lleva a tener una vida mediocre, una vida vacía, sin propósitos ni buenos hábitos. Pero cuando hay una buena disciplina, esa falta de disciplina o de inconstancia la cura a través de la disciplina. Por ejemplo, Hebreos capítulo 12, versículo 12, dice, por tanto, levantad las manos caídas. Amén, gloria a Dios. Y las rodillas paralizadas. Amén. Y haced sendas derechas para que vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Así es, amén. Entonces la disciplina requiere un esfuerzo en las dos áreas, el físico y el espiritual. Entonces levantar las manos caídas es recuperar el ánimo a la adoración a Dios. Amén. Muchas veces estamos buscando a Dios y la gente no levanta sus manos como sin ganas, como sin fuerza, pero cuando usted levanta sus manos, el levantar las manos representa rendirnos a Dios y decirle, Señor, me rindo, este ánimo lo pongo a tus pies, levántalo tú. Porque la Biblia dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza, es lo que nos motiva. Entonces también, por ejemplo, si hablamos de las rodillas paralizadas, es recuperar esa disciplina en la oración. Amén. ¿Cuántas personas han dejado de orar y ahí comienzan las grandes batallas? Así es. Porque ya pierde la comunión con Así Dios, es. pierde su vida espiritual El temor a Dios. y empezamos a hacer cosas que antes reprendíamos. Y Así se es. empieza ya a dejar que se haga porque la carne comienza a tomar fuerza y se pierde el dominio propio. Entonces, ¿qué le recomendamos nosotros hoy, amado hermano, amigo, audiencia que me ve? Es que sus rodillas vuelvan a ejercitarse y vuelvan a buscar la presencia de Dios como lo hacían en alguna oportunidad. También nos habla de hacer sendas antiguas o las sendas derechas. Nos habla de tomar decisiones claras para que sean consecuentes con la fe que tenemos, evitando caminos torcidos que nos lleven a la duda, al doble ánimo, al creer que Dios no está con nosotros, porque es que la Biblia dice que el que se acerca a Él debe creer que le hay y que Dios es galardonador de los que le buscan. Así es. Entonces, cuán importante es saber cuáles son nuestras decisiones, cuáles son nuestros propósitos, cuáles son nuestras metas. Está a punto de acabarse ya dentro de un mes el año 2025. Amén, amén. Tal vez Cristo tarde en venir y hasta Así el 2026 no venga el Señor, ¿verdad? Puede ser así. Pero si usted tiene metas y propósitos y durante este año 2025 ha habido demasiado desequilibrio, demasiado desánimo, Amén. no ha tenido usted tal vez esa firmeza en su vida, yo le recomiendo de que recapacite y a partir de hoy, Amén. ese ánimo que había en su vida tan inestable, inconstante, que estaba como la onda del mar, iba, venía, se vaya de su vida. Y le recomiendo en el nombre del Señor que usted pueda tomar decisiones consecuentes con la fe que el Señor le permite aprender de su palabra. Así es, amado pastor. También pues a continuación con los hermanos que están, veo muy activos, gloria a Dios, así que ustedes sigan esa sintonía y no se olvide de compartir este mensaje porque seguro que si a usted le habló también va a hablar a otro hermano, a otra hermana. Así es. Nuestro hermano John desde Girona nos dice así, Dios les bendiga, amados pastores. Dios le bendiga, amado hermano. Dice, amén. Yo atravesé esa etapa los 3 primeros años de este camino, de los cuales llevo ahora 14. Gloria a Dios. Por el motivo tan sencillo que había áreas en mi vida que me costaba dejar, ya que llevaba muchos años con ataduras, que solo pude ser libre con ayuno y oración, hasta el día que toqué fondo
y me cansé de vivir de esa manera. Tremendo, ¿verdad? Como nuestro hermano John Palacio nos testifica que los 3 primeros años para él fueron quizás vamos a decir, los más difíciles de su vida. Pero, como él dice, hermanos, algo que me dejó también en este mensaje, tocó mi corazón, como él dice, que tocó fondo. Entonces, mire hasta dónde muchas veces esa inconstancia pueden llevar a una persona a quizás que toque fondo, ¿no? En una situación ya más complicada. Y qué bueno es que en medio de esa situación, en medio, vamos a decirlo así, de esa cárcel, como dice la palabra, de ese pozo de desesperación, él pudo levantarse. Así es. Tomó esa firmeza que nos decía nuestro amado pastor y se levantó en Dios y le creyó a Dios a través del ayuno y la oración. Así que gloria a Dios porque hoy ya está 14 años sirviendo al Señor. Qué bueno. Gloria a Dios por esa victoria. Y mire usted cómo sí se puede, amado hermano, hermana, salir de esa inconstancia. Gloria al nombre del Señor. Nuestra hermana Naidi nos dice aleluya porque se está gozando también. Gloria a Dios. Dice, qué hermosa enseñanza. Solo nuestro Dios y su Santo Espíritu nos ayuda a vencer el doble ánimo. Él es quien nos redarguye nuestros pensamientos y nos permite escoger el camino correcto. Gloria a Dios. Amado pastor, aquí hay muchos comentarios. Vamos a ir. Nuestra hermana Manuela, gloria al Señor. Nuestra hermana Manuela dice lo siguiente, si alguna vez pastores, cuando recién buscaba de Dios, pero lo he vencido, nos alegra mucho que lo haya vencido. Primeramente, gracias a Dios que nos anima y nos da fuerzas. Amén. Y también al consejo sabio de mi madre por el camino sobre el camino correcto, siendo un ejemplo y perseverancia. Esto es algo muy importante, Amén. Lo que nuestra hermana acaba de apuntar aquí. La importancia de saber a quién nos acercamos, con quién nos rodeamos. La Biblia dice que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Así es. Entonces, si nos edificamos y buscamos personas que nos sumen, que nos den de esa palabra cuando tenemos que buscar a Dios, no nos tiran al suelo, sino nos motivan a buscar a Dios, estoy seguro de que esa persona va a ser de mucha bendición, así Amén. Que nos gozamos por nuestra También hermana. Dice así, porque ya con esto queremos concluir, mis amados hermanos. Gloria al Señor. Dice nuestra hermana Marcia desde Girona también, mi bella madre, que Dios me la bendiga mucho. Dios me lo bendiga grandemente, mis amados pastores. Muy bonita esta palabra, porque las personas que tienen doble ánimo no pueden avanzar en el camino del Señor, ya que eso es un ataque al enemigo. Pero con la ayuda del Señor hay que ser muy constante al Señor y Dios es el que nunca nos desampara. Amén. Muchas bendiciones. Les quiero mucho. Nosotros también les queremos mucho. Saludos, gloria al Señor. Entonces, aquí hay un último más. Dice así, Dios nos ayude a vencer este síntoma porque muchas veces llegan a nuestras vidas. Pero gracias damos a Dios primeramente y luego a los pastores que son esa bendición para nuestras vidas. Dios bendiga a mi hermanita Daniela desde Girona, que Dios le guarde. Gloria al Señor. Amados hermanos, amada audiencia también, pues ya estamos llegando a finalizar este programa, amado pastor. Así es una pena porque se está acabando, pero bueno, muchas veces el tiempo es así, pasa muy rápido. Cuando algo está bueno, el tiempo pasa rápido. Pero queremos decirle de todo corazón, gracias por sus comentarios. Nuestra hermana Yajaira desde Burgos. Gloria a Dios. Nos da aquí un comentario, nos dice, Dios le bendiga, amados pastores. Amén. Yo le puedo decir que no es fácil pasar por esa situación. Yo me refugié totalmente en el Señor y gracias a Dios estoy de pie, porque esa es la manera de poder salir de esa condición. Así es. El único que nunca falla, el que no traiciona, el que no nos da la espalda se llama Jesucristo. Así es. Qué buena hermana Yajaira, nos alegramos por esa gran victoria. Joana también dice que muy contenta y que toma su parte de esta hermosa enseñanza. Amén, mi hermanita Joana, Dios la bendiga. Amén. Pues la inconstancia es verdaderamente un síntoma letal, porque si no se resuelve, conduce a una esterilidad espiritual y a la inefectividad en la oración. Y en la última instancia es el peligro de desviarse de la fe. Así que la solución es una nueva vida en Cristo Jesús y estar siempre constantes con esa firmeza que Dios requiere. El Señor Jesucristo nos enseña que Él es el ejemplo supremo de la constancia. Solamente Cristo es el único que puede llevar el gran honor
de darnos ese ejemplo a seguir. Así que les motivamos a seguir hacia adelante. Amén. Y les saludamos en el nombre del Señor a todos ustedes que han estado a la distancia. Dios les bendiga, Dios les guarde. Esperamos que con la ayuda del Señor para el próximo lunes volver también a estar en otro programa. No estaremos nosotros, estará otro segmento. También decirle que el día miércoles también estará saliendo al aire otro programa que se llama Puesto los ojos en Jesús. Es decir, estamos trabajando para que usted que está en casa y no se está congregando ese día pueda ser de bendición esos programas. Así que Dios los bendiga, Dios les guarde, hasta la próxima. Creo que tú lo harás, tus promesas se cumplirán. Nada nos detendrá, veremos tu gloria en este tiempo de esperanza. Veremos tu gloria en este tiempo de esperanza. Que tú lo harás, tus promesas se cumplirán. Nada nos detendrá, veremos tu gloria en este tiempo de esperanza. Veremos tu gloria en este tiempo de esperanza.